Hola a todas, a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Mindfulness. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es sobre la autocompasión y para ello les voy a mostrar una presentación. Bueno, nosotros en otras cápsulas ya habíamos hablado del concepto de compasión, ¿ya? Y habíamos comentado que la compasión es este deseo genuino de ante la presencia de sufrimiento en otra persona, de querer ayudar a aliviar ese sufrimiento, ¿ya? O sea, por una parte, como ya lo hemos comentado, la compasión se compone por la sensibilidad de poder ver el sufrimiento en otros y por otra parte entonces esta acción o este deseo de querer aliviar el sufrimiento, ¿ya? Y cuando entonces hablamos de autocompasión, este deseo de querer aliviar el sufrimiento, nosotros también lo trasladamos o lo llevamos hacia nosotros mismos cuando nosotros no estamos bien o cuando nosotros estamos sufriendo, ¿ya? Y en ese sentido, me gustaría hacerles la pregunta, eh, el poder reflexionar un instante sobre cómo ustedes se van relacionando con ustedes mismos cuando no están bien o cuando, por ejemplo, se equivocan o no lo están pasando bien. ¿Cómo se tratan a ustedes mismos? ¿O cómo es finalmente la interacción o el diálogo interno que ustedes tienen? ¿Ya? Ahí cada uno puede autoobservarse y revisar cómo es que se da entonces la relación interna con ustedes en su mundo interior. En ese sentido, lo, no es poco habitual que las personas presenten un diálogo autocrítico o autopunitivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Un diálogo que en ocasiones puede contener una crítica destructiva o autoculpabilizante sobre las circunstancias o sobre los hechos. De hecho, bueno, es bastante frecuente el que se presente en las personas este tipo de diálogo y también tienen relación con, son muchas las variables, pero también tienen relación con algunas figuras de autoridad que se hayan tenido en la infancia, que quizás pudieron haber sido demasiado críticas y también se van internalizando esos patrones, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos este diálogo autocrítico, autopunitivo, que si nos equivocamos, nos cuestionamos y nos criticamos por eso, o si lo estamos pasando mal, nos cuestionamos también aquello. Y en otro extremo, tenemos lo que corresponde a un diálogo autocompasivo, ¿ya? ¿Y qué implica un diálogo autocompasivo? Implica afecto, ¿ya? Implica amabilidad y comprensión hacia nosotros, ¿ya? Cuando estamos experimentando sufrimiento. Entonces, existe esta comprensión en vez de autocriticarnos o culparnos o negar el propio dolor, ¿ya? En nosotros lo que nos gusta dar como un ejemplo es, por ejemplo, si es que un ser querido para ustedes, imaginemos un niño, niña, algún amigo, si ese ser querido se equivoca y comete algún error, ¿cómo le, cómo le harían llegar o cómo le harían ese cuestionamiento o esa crítica a ese ser querido? Probablemente, o lo que sería esperable es que sea una crítica constructiva, una crítica amorosa, para que este amigo o este ser querido pueda mejorar o pueda cambiar tal o cual cosa. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes se equivocan, se tratarían como lo harían con un ser querido. ¿Existe amabilidad y comprensión hacia ustedes cuando no lo están pasando bien o cuando se equivocaron o cometieron algún error? Es interesante poder ver eso y poder analizarlo porque a quienes le pasa que se dan cuenta, por ejemplo, que hay más crítica o sienten más culpa cuando se equivocan, eso es, bueno, como les comentaba hace un instante, es bastante cotidiano, ¿ya? Pero la invitación de esta cápsula es, en primera instancia, a identificar cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿ya? Eso es un gran paso, el darnos cuenta cómo es nuestra relación con nosotros. Y en la medida en que nos vamos dando cuenta de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, podemos intencionar algún cambio. Que claro, no es algo fácil ni rápido,
pero es algo importante el cómo nos vinculamos y cómo nos tratamos a nosotros, ¿ya? En ese sentido, entonces, la invitación de esta cápsula es a la autocompasión, ¿ya? ¿Y cómo actúa entonces la autocompasión? Lo que hablábamos recién. Reemplazamos entonces este diálogo autocrítico por un diálogo más autocompasivo, comprensivo hacia nosotros mismos. También lo que podemos hacer, o dentro de los otros aspectos que actúa la autocompasión, es que nos pudiera llegar a servir a disminuir las rumiaciones, ¿ya? ¿Qué son las rumiaciones? Es cuando, al igual cuando las vacas, por ejemplo, rumean cuando comen pasto, que están masticando así, las personas también tenemos rumiaciones o fenómenos de nuestra psiquis, que es cuando estamos, por ejemplo, dele que dele pensando sobre algo o sobre alguna circunstancia, y hay ocasiones en donde entramos en un bucle donde no podemos salir de eso, de esas rumiaciones o esos reproches, ¿ya? Entonces, la autocompasión, al cultivar al cultivar la amabilidad y la comprensión con nosotros, nos podría entonces ayudar a irrumpir en este ciclo de autorreproche o rumiaciones, ¿ya? Ese es otro de los efectos que también tiene. Y otro tercer aspecto que quisimos incluir como una forma de actuar de la compasión es que nos favorece para regular las emociones, ¿ya? Y en ese sentido, tiene relación no con que vayamos a suprimir las emociones que no nos gusten, sino que nos hace una invitación a aceptar las distintas emociones, nos hace una invitación a comprender que cada emoción también va cumpliendo una función en nosotros. También lo hemos comentado en otras cápsulas, de que, por ejemplo, quizás a nosotros no nos gusta sentir tristeza, pero también la tristeza nos ayuda a llevarnos a estados reflexivos que quizás nos pueden ayudar a superar cierto duelo, cierta circunstancia. Claro, en ocasiones las emociones pudieran superarnos, pero desde la perspectiva de mindfulness y de autocompasión, entonces la idea es aceptar, y en la medida en que las aceptamos también van disminuyendo su intensidad o pudieran llegar a disminuir su intensidad, ¿ya? Y en este sentido, entonces, si estamos sintiendo pena, la idea es poder aceptar nuestra pena y no aumentar sufrimiento por no querer estar de tal o cual forma o sintiendo tal o cual emoción, sino que entonces en la medida en que lo vamos aceptando, también podemos ir regulando nuestras emociones y sus expresiones, ¿ya? Y validando que todas cumplen cierto rol o todas tienen cierto grado de importancia. Y bueno, a continuación, lo que vamos a revisar, que el ejercicio de hoy práctico, es lo que conocemos como el diario de autocompasión, ¿ya? Como les había dicho, el poder cambiar un diálogo o una relación con nosotros que sea crítica o punitiva, no es algo fácil, no es algo sencillo, ¿ya? Y lo que este diario de la autocompasión va a hacer es poder que nosotros podamos reflexionar sobre qué aspectos, qué hechos, qué actividades, qué acciones estamos haciendo nosotros por nosotros mismos, ¿ya? Entonces lo ideal sería que, aquí cada uno puede irlo definiendo, pero los invito en este momento a reflexionar sobre lo que vamos a hablar, a poder quizás dejar algún acuerdo con ustedes mismos, y la idea es que si llegan a algún acuerdo sobre algo que irían incorporando, que ojalá lo puedan ir también revisando y reevaluando. No sé, por ejemplo, semanalmente definir qué prácticas de autocompasión están haciendo por ustedes mismos. Lo importante sí es que se nos pueda ir dando o irlo intencionando, pero no desde la crítica, y no desde el sentir una responsabilidad quizás poco sana por tener que sí o sí concretarlo, sino que poder irlo intencionando, ¿ya? Entonces, este diario de la autocompasión, que la idea es que ustedes lo puedan anotar, lo pueden dejar en algún lugar donde pueda ser visible, que sea de fácil acceso a ustedes, ¿ya? O algún espacio que sea privado, que ustedes estimen que ahí van a poder observarlo o revisarlo cuando estimen conveniente.
Entonces vamos a incluir al menos 4 pilares, ¿ya? O niveles, ¿ya? Por una parte está el nivel físico, en donde los invito entonces a reflexionar a ustedes sobre qué es lo que hacen ustedes para cuidar sus temas de salud. ¿Qué están haciendo o qué pudieran incorporar o qué pudieran potenciar o qué pudieran quizás tomarle la importancia que tiene que están haciendo? Y en ese sentido, ¿qué cosas, por ejemplo, en el nivel físico, pueden incluir aspectos del ejercicio, realizar actividad física, la que ustedes deseen? Quizás pueden también evaluar y ver bien cómo están los tiempos de descanso, si son los adecuados, si se están gestando de buena forma. También quizás pudieran ver cómo está el aspecto de su dieta, su nutrición, que también impacta directamente en nuestro físico, y no solo en el físico. Ligado también al descanso, cómo está el sueño, ¿ya? La higiene del sueño, si se han hecho o no chequeos periódicos respecto a su propia salud física o sus temas de salud. Eh, También una alternativa pudiera ser el incluir medicinas alternativas como una forma también de cultivar su bienestar. Otro hecho puede ser el poder gestionar periodos de vacaciones, por ejemplo. Quizás en el actual momento en donde estamos, de repente pudiera no ser tan fácil el planificar este hecho, ¿ya? Pero se pudiera intencionar o se pudiera tener presente también, ¿ya? Y, por ejemplo, el planificar las vacaciones, tomarlo con la importancia que tiene y el beneficio que pudiera tener el poder concretar algo así, ¿ya? Y otras, por ejemplo, ejemplos pudieran ser masajes, automasajes, etcétera, ¿ya? Entonces, ojalá pudieran ustedes en este momento, en su diario de autocompasión, entonces ver qué están haciendo por su propia salud y qué cosa pudieran ustedes intencionar para, por ejemplo, el corto plazo, para la próxima semana, ¿ya? En un segundo nivel, segunda área, tenemos la parte psíquico-emocional, y les pregunto, les invito a la reflexión sobre qué es lo que están haciendo ustedes para cuidarse en sus temas en la esfera de la salud mental, ¿ya? En este sentido, de las cosas que ya pudieran estar haciendo o pudieran incorporar, pudiera ser la meditación. Nosotros en las cápsulas le hemos mostrado distintos tipos de meditación. Tenemos también lo que se conoce como las técnicas de mente y cuerpo, como por ejemplo el tai chi, el yoga, ¿ya? Entre otros. También podemos tener aquí las aficiones, y en ese sentido me voy a detener un instante es es súper importante que las personas podamos mantener un equilibrio ocupacional, ¿ya? Las personas tenemos actividades de tipo productivas, que pueden ser remuneradas o no remuneradas. Tenemos también las actividades de la vida diaria, las actividades cotidianas de automantenimiento, como el bañarnos, el comer, el cocinar, entre otros. Y otro grupo que es también muy importante es el tiempo libre, el ocio y la recreación. En ocasiones, las personas pudieran priorizar lo productivo, lo cotidiano del hogar, pero a veces se descuida también el tiempo libre. Y tenemos que ponerle atención a eso. El ocio y la recreación es algo que las personas debiéramos intencionar, que debiéramos, si queremos planificarlo, y debiéramos también tomarle la importancia que tiene, ya que contribuye a nuestra propia salud, ¿ya? Entonces, en ese sentido es, ¿qué afición ustedes están realizando en este tiempo? ¿Qué actividad, hobby o pasatiempo? O quizás qué pasatiempo tuvieron en el pasado y que dejaron de hacer y que quizás pudieran retomar. Eso es una buena pregunta. ¿Qué otros aspectos pudieran, como ejemplo, favorecer nuestra salud mental? El, por ejemplo, tener una mascota, ¿ya? Que puede ser una fuente de entrega mutua de afecto con ese ser vivo, ¿ya? Eso también entonces es una buena posibilidad. Y bueno, también repitiendo el tema de las vacaciones, el poder intencionar este espacio o este momento de distracción durante el año, ¿ya? De salir de la rutina productiva y sobre todo pensando en este actual año que hemos tenido en el contexto de la pandemia, en donde todos nos hemos visto de una u otra forma
también afectados, ¿ya? Por los efectos de la pandemia, de los encierros prolongados. Entonces, eh, la reflexión es a cómo intencionar también espacio de recreación, ¿ya? En otro nivel tenemos lo que tiene que ver con las relaciones, ¿ya? Con los vínculos. Eh, en este caso, por ejemplo, amigos, la familia u otros seres queridos. ¿Y qué hacemos entonces nosotros para activar estos centros de satisfacción o calma? Las relaciones nos favorecen también para poder alcanzar niveles de satisfacción y de calma, ¿ya? Que, como dice ahí, se activan con las relaciones significativas. Y en ese sentido, lo que ustedes pudieran planificar, por ejemplo, para la siguiente semana, los próximos días, es alguna instancia con algún amigo, si es que quizás ese amigo o amiga está en la ciudad, poder concretar una instancia juntos, siempre recordándose, ¿cierto?, en temas de lo que es la prevención del COVID. O quizás, si es que puede ser riesgoso o complejo, quizás acordar algún acuerdo o una llamada telefónica a algún amigo que no hayan hablado hace tiempo, o quizá intencionar una videollamada o una junta con más personas, con más amigos. Pero ¿qué cosas están haciendo ustedes por activar entonces las relaciones con amigos? ¿Ya? Así también esto con los familiares, en el mismo caso, u otros seres queridos, ¿ya? Escribirse, si fuera alguien que le nazca recuperar alguna antigua amistad, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué hacemos para activar nuestras relaciones significativas y satisfactorias, que pudieran activar el circuito de satisfacción y calma? Y finalmente, el cuarto ámbito que les proponemos, que nos propone en realidad este diario de la autocompasión, tiene que ver con nuestros valores. Nuestros valores están relacionados con lo que nosotros creemos que es importante y con nuestra espiritualidad, ya que es algo medular de cada una de las personas, ¿ya? Entonces, tenemos identificados nuestros valores y el sentido de nuestra vida. Se pudieran preguntar ustedes, ¿podemos ser coherentes con nuestros valores en el día a día? ¿O qué hacemos qué hacemos por lo que nosotros consideramos que es importante o que está en nuestra espiritualidad? En ese sentido, entonces, ¿qué hacen ustedes en relación a sus propias creencias religiosas o espirituales? Si es que consideran que pudieran retomar quizás la participación en algo ligado a su espiritualidad, o fortalecerlo, o mantenerlo, o quizás ligado a algún compromiso social o político que ustedes pudieran tener, ya que sea de su interés, o por ejemplo el ecologismo u otras organizaciones o actividades de voluntariado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes consideran importante? Y si es que puedan ustedes reflexionar qué están haciendo ustedes sobre sus propios valores y sobre su espiritualidad, ¿ya? Que también entonces es una buena, nos pueden nutrir de, de satisfacción, nos pueden nutrir también de autocompasión, ya de amabilidad hacia nosotros mismos y de bienestar en general. Entonces, para ir cerrando la cápsula del día de hoy, este es el ejercicio práctico, es que ustedes puedan entonces definir, poder dejar registrado y poder revisar posteriormente en estos cuatro niveles que están haciendo ustedes por ustedes mismos para contribuir entonces la autocompasión, ¿ya? Así que cada uno ahí que pueda explorar y reflexionar sobre ello y que ojalá puedan generar cambios, que eso es lo importante, que si ustedes creen que requieren un cambio o que hace falta incorporar más cosas para su propio bienestar, que lo concreten, ¿ya? Así que ahí les dejamos esta posibilidad, esta herramienta, ¿ya? Y que está entonces relacionado con el cultivo de la amabilidad y de poder ayudarnos y de poder sustentarnos y protegernos a nosotros mismos, ¿ya? Así que ojalá les pueda ir bien en esta reflexión y que les pueda ser de utilidad, ¿ya? Así que les deseo mucho éxito en ello y nos vemos en una nueva cápsula. Que estén muy bien.